Vamos ahora a la segunda parte del programa de entrevista con el abogado, director de la página Tradición Viva de Madrid, España, el señor Carlos Pérez Roldán, quien se especializa en análisis de situaciones contemporáneas que afectan a los principios de la civilización cristiana y por eso se interesa también por la situación chilena. Pasemos a la segunda parte de su entrevista. Sí, podríamos decir que se intensifica, por así decir, la labor del liberalismo que lleva desde, podríamos decir desde el siglo XIX ya de una forma más evidente, aunque nos podríamos remontar incluso más allá, desde la época del protestantismo. Hay dos semillas que podrían ser la clave de este asunto: el individualismo, para romper precisamente la sociedad natural, por un lado, y por otro lado es ese concepto de voluntarismo, de vender al individuo que su voluntad es la santa ley y que todo lo que él quiera lo puede llevar a cabo. Podríamos resumir, y digo esto porque sí que se ha observado mucho en el movimiento, en todos esos movimientos vandálicos de Chile, cómo ha sido una violencia que ha tendido siempre a desunir al pueblo chileno, a enfrentar al pueblo chileno. ¿Podríamos decir que ese individualismo es lo que ahora está moviendo todo esto? Yo creo que va más allá del individualismo, porque lo que estos movimientos, por así decir, de cuarta revolución, entre otras cosas, critican es la individualidad y la voluntad y la razón. Es curioso que este movimiento es irracional, o sea, no hay ninguna motivación lógica para producir estos actos. Imagínese usted que fueron un alza del 0,034 euros en metro y produjo un descalabro económico de tamaño nacional, y hasta el día de hoy no se sabe muy bien cuántos millones de euros no se perdieron por todo esto. O sea, ahí hay una irracionalidad, por un lado. Y por otro lado, los movimientos no eran hechos por individuos, los movimientos eran hechos por tribus urbanas, grupos anónimos que se juntaban para destruir y cuya motivación era medio, por así decir, pasional y sensitiva. O sea, no habían ellos un plan, digamos, doctrinario para instaurar, no habían ellos una argumentación ideológica para convencer, no, había un movimiento pasional, destructivo, pero hecho en conjunto. Y por eso que me parece que va más allá de la mera, digamos, concepto liberal del individuo. Esto como que trasciende ese proceso y llega a la destrucción del individuo. El individuo, como hoy día, como el liberalismo lo considera, es el personaje que es autónomo en la medida que él tiene su propia inteligencia y su propia voluntad y se organiza de acuerdo a estos conceptos. El concepto, lo que ellos quieren instaurar es un hombre sin inteligencia, sin voluntad y sometido a la tribu. Por lo tanto, es más allá que eso. Sí, podríamos decir es lo que ahora se está empezando a llamar como ese transhumanismo, que además el COVID-19 está completamente acelerando porque empieza a ser la disculpa para esa ingeniería que ya no es social, ya es ingeniería al individuo. Efectivamente, una muy buena apreciación, porque efectivamente podríamos tener que empezar a dejar de hablar de individuo, porque esa voluntad ya no existiría. Eso es tanto así que le doy un ejemplo. Aquí en Chile hay un senador de izquierda, evidentemente, que organiza todos los años un congreso que se llama el Congreso del Futuro, donde vienen premios Nobel y gente de todo el mundo para exponer cómo va a ser el futuro. Y el último Congreso del Futuro, que fue en este verano pasado, por tanto en los meses de enero, el título era ¿de qué especie quieres ser?
de qué especies quiere ser. O sea, ya el problema no es identidad de género, ahora es identidad de especie, ¿no? Por lo tanto, es el fin del individuo, ¿no? Es hacia allá que está orientada esta revolución. Claro, desde luego, Chile ha vivido unos tiempos desde octubre muy movidos, por así decirlo. Parte de esos actos vandálicos consistían en crear, en calentar el pensamiento del pueblo chileno para participar en un plebiscito que, bueno, a priori parecía que no contaba con demasiado apoyo popular. Justamente, el plebiscito el deseo de una nueva constitución tanto no contaba con apoyo popular que poco antes digamos, 2 años antes de estos eventos revolucionarios, hubo una elección presidencial donde ganó la oposición de centro-derecha, capitaneada por el actual presidente Piñera, que ha entregado todos los puntos, entre paréntesis, a la izquierda, en favor de la izquierda, pero cuya plataforma, digamos, de candidatura, sostenía que no debía haber una nueva constitución. Y ganó esa opción contra la anterior, que decía, contra la opuesta de izquierda, que decía que debía haber una nueva constitución. Eso fue un triunfo del rechazo a la nueva constitución. Y todas las encuestas confirmaron hasta pocas semanas antes que no había una inquietud de una nueva constitución. Obviamente que todo el país siempre quiere mejorar las condiciones socioeconómicas, eso no hay que hacer un plebiscito para saber que todo el mundo quiere mejorar, pero nadie entendía que había que cambiar la constitución para mejorar la situación socioeconómica. Al contrario, Chile en esta constitución ha sido uno de los países más exitosos en materia socioeconómica en estos últimos 30 años. La reducción de la pobreza ha sido del 30 al 40%. La situación de la indigencia es un mínimo insignificante comparado con el resto de América Latina. O sea, todos los índices mostraban de que la constitución actual era un marco correcto, no digo una panacea, porque ninguna constitución es una panacea, pero sí un marco que daba satisfacción y tranquilidad al inversor y a la persona que quería trabajar. Eso en la gran mayoría de la población lo reconocía. Este evento revolucionario produjo una verdadera conmoción por su violencia, y yo creo que ahí está uno de los aspectos nuevos de esta revolución cultural, que no es tanto una revolución que quiera, digamos, voy a aclarar la idea. Lo más dañino de esta revolución no es tanto los monumentos o las iglesias o los lugares o los comercios que quema y destruye, sino que sobre todo la destrucción que produce en el ciudadano común. Es decir, la destrucción de los principios de orden y de estabilidad que el ciudadano común de nuestros países tiene. Esta violencia es tan intempestiva y de tal carácter destructivo que destruye no solamente los monumentos, sino que destruye las conciencias y los favorece para ceder delante de esta exigencia de la revolución cultural. Sí, porque no deja de ser curioso que en Chile muchos trabajadores precisamente eran los que se oponían o defendían las empresas de los actos vandálicos, mucha gente común, lo que podríamos decir pueblo, no las élites, sino el pueblo sencillo, el pueblo llano, las clases medias, precisamente eran las que se estaban oponiendo a toda esta serie de movimientos subversivos. Sí. Posiblemente eso es lo que usted está ahora insistiendo. Es verdad, hubo eso, pero sobre todo hubo una especie, como por decir, de reacción de sorpresa intimidada. La gente quedó intimidada, el país entero quedó intimidado, porque nunca había habido ese llamado a asesinar, llamado a matar, llamado a quemar los carros policiales, los propios policías, a matar al presidente de la República. Nunca había habido una cosa así. Entonces eso produjo una cierta paralización de pánico, que fue
el marco psicológico propicio para llegar al acuerdo de la nueva Constitución. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segundo post de la entrevista del abogado, jurisconsulto y director de la página Tradición Viva de Madrid, España. Por todas las razones que hemos expuesto, rechacemos una nueva Constitución. Y acompáñenos en la tercera parte de este post, que lo subiremos dentro de pocos días a nuestro canal, ¿Por qué yo rechazo una nueva Constitución? Pero no se olvide, puede suscribirse, puede mandar sus opiniones. Nos interesan mucho las opiniones de nuestros seguidores porque nos ayudan para orientar la, digamos, visualización, la inquietud, las dudas que nuestros oyentes puedan tener. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa, ¿Por qué yo rechazo una nueva Constitución?